Buenas tardes amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida al capítulo 39 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. En esta ocasión vamos a estudiar el módulo sensor detector de temperatura y humedad DHT11. En la foto podemos ver que se trata de un modulito de un tamaño mediano tirando más bien a pequeño. Antes de empezar a ver primero sus características y después hacer una pequeña prueba de programación, vamos a preguntarnos ¿para qué podemos necesitar, para qué queremos un módulo que nos detecte la temperatura? Está claro, ¿no? Podemos hacer termómetros y bueno, un poco más. Pero ¿para qué queremos la humedad relativa, la humedad en el ambiente, la humedad ambiental? Bueno, pues lo más común que se puede hacer o se suele hacer con este componente es una pequeña y muy básica estación meteorológica para casa. Pero también se puede hacer más proyectos si entra en juego el tema de los comprobantes, como por ejemplo pone en marcha un ventilador o aire acondicionado si la temperatura asciende de no sé, 28 o 30 grados, o la calefacción si baja de 20 grados, o pone en marcha un humidificador cuando la humedad ambiental está por debajo de 40% y que lo apague cuando llegue al 60%. Si no me equivoco, la humedad recomendable para nuestra casa, para nuestro hogar, está entre el 40 y el 60%. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es el datasheet del componente. Vamos allá. Bueno, pues yo tengo este de la empresa D-Robotics, vienen todos en formato PDF y lo primero que nos presenta esta empresa es los formatos en que podemos adquirir este módulo, este componente. O bien el componente tal cual, así como lo veis aquí, con 4 patillas. Daos cuenta de un detalle, yo a los componentes, a los terminales, les llamo patillas o terminales. Y luego donde los conectamos en los controladores Arduino les llamo pines. Hay gente que le llama pines a todo, hay gente que diría esto tiene 4 pines. Yo creo que lo correcto es decir que este componente tiene 4 terminales o patillas. Aquí arriba el que viene montado en la PCB solo tiene 3, aunque aquí no se ve claramente, sí, por aquí detrás se ve. Tenemos una ventaja con este tipo de sensor y es que es digital, es mucho más fácil su uso. Ya veréis que lo vamos a manejar muy fácilmente. Bien, pues aquí tenemos una comparativa de dos sensores que son muy parecidos, pero que uno es bastante más potente que el otro. Se trata del DTH11, que es el que nosotros vamos a utilizar, porque es el que viene con la gran mayoría de kits de Arduino, concretamente los de LGU, tanto el básico, el intermedio, como el avanzado, como el más avanzado, el Plus. Os los recomiendo a todos porque son completísimos y de una calidad increíble. Aquí vemos que el DHT11 tiene una alimentación que va desde 3.3 hasta 5 voltios. Tenemos una corriente máxima de 2.5 miliamperios durante la conversión, es decir, cuando está haciendo lecturas. Lo que percibe, lo que recibe, lo está convirtiendo en datos interpretables por nosotros. En reposo, esta corriente máxima baja considerablemente. Es una corriente insignificante. Cualquier pila externa que le pongamos va a durar mucho. Y luego, en segundo lugar, que el módulo se calienta muy poco. Con el calor no vamos a tener ningún problema. Y bien, empezamos ya con datos un poco más prácticos. Lectura de humedad de un +-5% de precisión y lectura de temperatura con un +-2 grados centígrados de precisión. Bueno, la verdad que muy preciso precisamente no es. Sí que es cierto que para lecturas ambientales en las que no importa demasiado una gran exactitud, puede servir para ejercicios en fin, de aprender su manejo, para aprender su funcionamiento. Otra cosa sería para un uso clínico, por ejemplo, porque es lo que más exactitud requiere, que se me ocurre ahora mismo, un termómetro, donde todos sabéis que las décimas de grado no solo son importantes, sino que son vitales. Pero bueno, como digo, para un uso ambiental, para un uso experimental de ejercicios, puede tener pase más que de sobra. Además, no olvidemos que hablamos de un componente que cuesta alrededor de 2-3 euros cuando va con su PCB. Cuando va sin placa, cuando va así,
vale entre 1 y 2 euros, 1,50 €, 80. Es un módulo al que no se le puede pedir mucho. Por cierto, os voy a comentar una cosa. Seguramente habréis oído en muchos tutoriales, tanto hablados como leído, que un componente va montado en una PCB. ¿Qué es PCB? Bueno, pues los que os gusta la electrónica, los que habéis hecho placas, dibujando el circuito, usando luego ácidos en placas de baquelita para que quede solo el circuito que hemos diseñado, pues seguramente lo sabéis. Pero los que no, llamamos que un componente va montado sobre una PCB cuando va montado sobre una placa de baquelita, como es el caso. ¿Y por qué se llama PCB? Bueno, pues porque son las siglas de Printed Circuit Board. Esto quiere decir placa o tablero con circuito impreso. En fin, es muy bonito. También es verdad que es muy costoso. Eso ya últimamente, yo hace mucho tiempo que no hago, pero yo he hecho muchísimas. Hace años me gustaba. Era también un trabajo arduo, era tedioso, pero tenía su encanto, la verdad. Bueno, continuamos. Tenemos aquí que es capaz de medir la humedad entre un 20 y un 80% y en temperatura desde 0 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Con lo cual queda más que de manifiesto que su uso es indicadísimo para interiores, porque en una casa es muy difícil superar estos valores tanto por exceso como por defecto. Aquí abajo nos indica que no tiene más de 1 hercio en velocidad, en ciclos de trabajo, en velocidad de muestreo, y que esto viene siendo pues una vez cada segundo. Esto es una barbaridad. ¿Para qué queremos estar leyendo cada segundo la humedad y la temperatura? ¿Para qué? Pues con una lectura cada 30 segundos, 40 segundos, incluso 1 minuto, es más que suficiente. Vamos a poner 30, si 60 os parece mucho. Y lo recomendable es cada 5 o 6, según el fabricante. Pero es que me sigue pareciendo absurdo, porque de 5 segundos a 5 segundos no va a variar la temperatura ni la humedad. Por lo tanto, cada 30 segundos, cada minuto, podemos hacer una lectura y nos aseguramos un aparato con una duración de la pila eterna, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya cada uno que lo interprete como quiera. Una cosa, si no recordáis lo que son los ciclos de trabajo, os remito al capítulo donde lo estuvimos estudiando. Entráis al canal, veis la intro nueva que he grabado, que es muy bonita, y buscáis el capítulo de Arduino en el que tratamos los ciclos de trabajo. Y bueno, aquí tenemos la conexión según el fabricante. Esto es muy importante. Tenemos una entrada, el VDD. En algunos capítulos ya os he comentado que VDD, VCC es el voltaje positivo, el voltaje de entrada, el polo positivo. Está representado en 2, pero obviamente es el mismo. Entonces esto es como si estuviese unido y va al primer pin. Luego tenemos aquí el cuarto, el que va al GND, el polo negativo, y el del medio, el de los dos que se usa, porque hay uno que está en desuso. Aquí tenemos una foto que os pongo del DHT11 y vemos que tiene 3 terminales. Sin embargo, el módulo tiene 4 y está conectado al PCB mediante 4 terminales. La salida en realidad son 3. Hay uno que no se usa. Y este terminal es el que iría a el pin digital de la placa, en este caso Arduino Uno. Entonces, este terminal en principio vamos a considerar de salida, aunque las flechas nos indican que hay intercomunicación entre el aparato, el componente y el microcontrolador. Vamos a ver un dato importantísimo, y es que el fabricante nos indica que ha de haber una resistencia de 5 kiloohmios entre el positivo de alimentación al componente y el terminal de tratamiento de datos. ¿Y esto qué es? Pues muy sencillo, un circuito pull-up. Y es que el fabricante nos está diciendo que para que el DHT11 funcione correctamente tiene que estar dispuesto, tiene que estar colocado en un circuito pull-up. Un circuito pull-up, un circuito pull-down evitan que los pines digitales se nos queden al aire a merced de las interferencias. Normalmente yo cuando uso circuitos pull-up o pull-down uso una resistencia de 10K, pero bueno, aquí nos dice el fabricante 5K, vamos a poner lo que diga el fabricante, 5 kiloohmios. La buena noticia es que este circuito se usa cuando el DHT11 viene sin estar colocado en una PCB. Pero cuando viene montado en la PCB, como es nuestro caso, no hace falta resistencia pull-up.
¿Por qué? Porque ya viene integrada en la PCB. Vamos ya sin más dilación a ver la programación de este interesante módulo. Lo único que me fastidia es que vamos a tener que ver el proyecto sobre la protoboard porque tampoco disponemos de este sensor en Tinkercad, y a mí, como sabéis, me gusta explicaros todo en Tinkercad porque podemos hacer la simulación y todo se entiende mucho mejor. Ya son dos los componentes muy importantes que faltan y seguro que van a seguir apareciendo. Pero bueno, mientras tanto, mientras esta gente se pone las pilas y nos pone la plataforma un poco en orden, vamos a hacer el circuito en FreeChain y vamos a ver el funcionamiento sobre la mesa en la protoboard. Así que amigos, vamos allá. Bien, pues antes de mostraros el circuito quiero que veáis algo. Como ya os he dicho, el módulo sensor DHT11 viene montado en PCB y no necesita resistencia. Pero, ¿dónde está? ¿Cuál es la resistencia? Pues bien, se trata de una microresistencia y es esta que os estoy ampliando. Estas resistencias son mucho más fáciles de interpretar que las normales, que como sabéis, su valor viene indicado en el color y disposición de los anillos que llevan alrededor. Las que llevan 3 números, separamos los 2 números de la izquierda y le agregamos tantos ceros como indique el número de la derecha. Así pues, aquí tenemos un 512. Separamos los 2 de la izquierda, el 51, y le ponemos 2 ceros, como nos indica el número de la derecha. Y tenemos 5100. Y esos son los ohmios de la resistencia, 5100 ohmios, que también se expresa como 5K1. Bien, vamos ahora a la distribución de los terminales, ya que en la mayoría de los sensores DHT11 montados en placa extrañamente no figura, y esto se va a agravar cuando os diga que la distribución puede incluso cambiar dependiendo del fabricante del sensor. Así que os indico que en los sensores DHT11 que vienen en los kits de Elegoo, el cableado es como os he pintado aquí. Según vemos el sensor de frente, el terminal que está junto a la microresistencia, que está marcado con una S y que lo he llamado terminal 1, es el terminal de salida de datos. Por ese terminal el sensor enviará al microcontrolador las lecturas de temperatura y humedad. El terminal 2, el del medio, es el polo positivo y el terminal 3, que es el que queda, es el polo negativo, tierra o GND. Bueno, pues aquí veis el esquema de FreeChain, en el que hemos conectado el terminal de datos, el cable amarillo, al pin digital 2 del microcontrolador 1R3. Acordaos de que el DHT11 es un sensor digital. El terminal 2, el polo positivo, el cable rojo, va a 5 voltios del controlador 1R3. Y el terminal 3, el cable negro, negativo, a GND de 1R3. Como veis, más sencillo imposible, una conexión facilísima. Bueno, pues vamos al código. Y otro dato muy importante es que necesitaremos incluir una librería en el código. Esto ya lo hemos explicado en capítulos pasados, pero lo repito, el funcionamiento de los módulos que requieren de librerías es muy complicado, tanto a nivel de hardware, a nivel de componente físico, como a nivel de software, en programación. Pero en la librería tenemos todo ese código ya programado para que nosotros manejemos el componente con unos pocos y sencillos comandos. Así de simple. Dicho de otra forma, si tuviésemos que escribir el código necesario para que este sensor envíe al microcontrolador las lecturas que constantemente está haciendo de humedad y temperatura, sería muy complicado y sin duda Arduino no sería la plataforma amigable e intuitiva que es. Así que vamos a incluirla, vamos a abrir Arduino IDE y como hemos visto ya anteriormente, porque no es la primera vez que vamos a incluir una librería, ya lo hicimos con el microservo SG90, hemos de ir a la pestaña Programa, Opción, Incluir Librería y buscamos la necesaria, que en este caso es la DHT Sensor Library. Hay mucha gente, y esto sí que es una pregunta muy bien formulada, que me han dicho ¿cómo sé que es esa? Es más, ¿cómo sabes tú que es esa? Porque claro, no podemos saber en todo momento qué componente necesita qué librería. Bien, pues la respuesta a esto es bastante simple, y es que estos datos se incluyen en muchos datasheets del componente. No en todos los datasheets, pero os vais a enterar. Si algún componente necesita una librería, sin duda lo vais a saber. Y si no, bueno, pues en última instancia tenéis este curso, ¿no? Yo os puedo ir indicando cada vez que veamos un componente nuevo si necesita o no una librería y además cuál es. Bueno, pues si tenemos Arduino IDE bien actualizado, la librería
librería, lo normal es que esté ahí. Pero en caso de que no estuviese, vamos a ver otra cosa nueva en este capítulo. Vamos a localizar, descargar e incluir una librería que pueda faltarnos en nuestro Arduino IDE. Para esto clicaríamos en la pestaña Herramientas, opción Administrar bibliotecas y se abre la ventana Gestor de librerías. Escribimos en el cuadro de búsqueda algo que sea muy representativo de lo que buscamos. En este caso, con poner DHT bastaría. Bien, pues como veis obtenemos estas entradas, yo lo tengo todo actualizado, pero aquí vemos la que necesitamos, DHT Sensor Library. Si no estuviese instalada, aparecería el botón de instalar. También puede ser que os salga el botón de actualizar si hay nuevas versiones. Así que cerramos la ventana Gestor de librerías y quien no la tuviese instalada, ahora sí tiene que aparecerle. Entonces nos vamos a Programa, Incluir librería y buscamos DHT Sensor Library. Bien, pues como veis nos incluye dos librerías. La que hemos de tener en cuenta es la primera, la DHT.h. Por lo tanto, vamos a crear el objeto con el que la vamos a manejar, porque como sabéis, lo primero que tenemos que hacer para hacer uso de esta librería es crear un objeto que va a ser el que la represente, y podemos usar todos los parámetros que engloba la misma. Vamos a empezar el programa. Así que lo primero es poner una anotación. Yo he visto muchos códigos de Arduino hechos por otras personas y algunas veces me parece que hay una muy mala costumbre y es usar palabras que parecen comandos. A mí me gusta que las palabras que creemos nosotros como variables, objetos que vamos a usar, constantes, en fin, todo lo que creemos nosotros, que sean palabras que sepamos que son creadas por nosotros. Yo he visto a mucha gente crear un objeto llamándole por el nombre del componente, en este caso DHT o DHT11. Es que no sabemos si DHT11 es una clave reservada, que de hecho la es, o es un nombre dado por nosotros. A mí eso no me gusta hacerlo porque creo que eso confunde a las personas que están aprendiendo. Entonces, para crear nuestro objeto es el nombre de la librería, en este caso DHT sin la H, y el nombre que le vamos a dar a nuestro objeto. Así pues, DHT, nuestro sensor o mi sensor. Así sabemos que esa palabra la hemos definido o la hemos declarado nosotros. Y entre paréntesis vamos a ponerle los parámetros que según la librería tenemos que poner. En este caso, esta librería DHT Sensor Library tiene unos determinados parámetros. Si usásemos otra, tendríamos que poner otros parámetros. El primero es el número de pin al que vamos a conectar el terminal de datos. Vamos a utilizar, como he dicho, el 2, el sensor que estamos usando. DHT11, DHT12, DHT22, hay varios modelos, el nuestro es DHT11. Cerramos paréntesis, punto y coma, y vamos ahora a definir o declarar las variables que vamos a usar en nuestro programa, que van a ser dos, temperatura y humedad. Vamos a crear variables byte. Lo primero, estas variables no pueden contener decimales. El sensor nos va a arrojar siempre valores enteros. Y vamos a pensar que nunca vamos a tener lecturas por debajo de 0 grados, porque este es un sensor para interior, para dentro de casa, y por supuesto nunca vamos a tener lecturas mayores de 255. Vamos a poner byte temp. Bien, pues declaramos otra igualmente byte que va a ser ume. Bien, pues en el VoiceTube iniciamos comunicación con puerto serie, serial.begin 9600 baudios, punto y coma. Y esta librería también exige que usemos un parámetro para poner en marcha el sensor, y es iniciar el sensor. Con esta librería es necesario hacerlo. Por lo tanto, es simplemente usar el parámetro begin a el objeto que hemos creado que representa a nuestra librería, que es mi sensor. Así pues, mi sensor.begin, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Bien, pues entramos al void loop y ya esto está prácticamente hecho. Leemos temperatura y humedad y guardamos los valores en las variables. Así pues, temp es igual a mi sensor punto. ¿Qué parámetro nos lee la temperatura? Read temperature, paréntesis, paréntesis, punto y coma.
Usando el objeto mi sensor con el parámetro readTemperature, leer temperatura, y metiendo el valor que arroja ese objeto punto propiedad en la variable tempe, en tempe tenemos la lectura de la temperatura que hace el sensor. Con la humedad es exactamente igual. Hume igual a mi sensor punto readHumidity, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Bien amigos, pues así de sencillo tenemos en tempe y en hume los valores de temperatura y de humedad, leyéndolos del sensor a través del terminal de salida de datos, que en el DHT11 es un terminal de salida y que está conectado al pin digital de entrada 2 de nuestro controlador Arduino. Como veis, más sencillo imposible. Daos cuenta de que en este programa no hemos tenido que definir el pin con la orden pinmode 2, input. ¿Por qué no hemos tenido que hacer esto? También me lo preguntan mucho. Bueno, pues porque la librería no lo requiere. Tened en cuenta que cuando usamos una librería, la librería es la que manda. La programación puede cambiar. Lo que normalmente es necesario cuando usamos una librería puede no ser necesario, pero no porque no haga falta, sino porque la librería ya lo define. Bueno, vamos a decir que eso nos ahorramos. Daos cuenta de lo cómodas que pueden ser a veces las librerías. Bueno amigos, pues esto está terminado. Vamos a imprimir en el monitor serie los valores y las órdenes son serial.print entre paréntesis y comillas, temperatura, dos puntos, espacio, cierro comillas, paréntesis, punto y coma. Luego la variable tempe, ya sin comillas. La siguiente línea, el símbolo de grados, una barra divisoria, humedad, dos puntos, espacio, comillas. Y en la última línea, print ln, para que después de escribir esta línea haga un retorno de carro y baje a la línea siguiente. Y aquí imprimimos hume. Y al final vamos a poner el delay del que os hablaba en la parte teórica de este capítulo. Entonces lo normal para un proyecto de casa, como os dije, sería pues 30 segundos, 40 segundos. Aquí, para hacerlo un poco más dinámico, vamos a poner un delay 3000 para ver la temperatura y la humedad cada 3 segundos. Y esto está terminado. Bien amigos, pues como veis ya tenemos colocado el sensor. El izquierdo es el terminal de datos que va al pin digital 2 de Arduino Uno. El del medio es el polo positivo que va a más 5 voltios y el de la derecha el polo negativo que va a ground. Vamos a conectarlo al PC y vamos a subir el programa. Y sacamos el monitor serie. Tenemos cada 3 segundos una lectura. Bien, pues creo que es bastante correcta. Una temperatura de 18 grados y una humedad de 64, perdón, vamos a ponerle el %, vamos a poner aquí serial print y %, entre comillas. Quitamos el ln de aquí para que solo lo lleve la última línea. Cada última línea donde nos muestre todos los datos hace un retorno de carro, pasa a la siguiente y muestra otra línea donde pone temperatura y humedad. Bien, lo volvemos a subir, sacamos el monitor serie y ahora sí, 19 grados y 61%. Ese grado que ha subido es muy posible que sea por el calor de una lámpara que tengo encima. Bueno, pues aquí está el programa. Yo creo que funciona bastante bien. Y si os dais cuenta lo que os comentaba antes, lo que os he estado comentando todo el vídeo, no hace falta estar haciendo lecturas cada 2 segundos, cada 3 segundos. Es absurdo, esto se puede hacer una lectura cada 30 segundos, cada 60 segundos. Yo tengo una estación que me hice en casa, muy bonita, la metí en una cajita para saber en todo momento temperatura y humedad. Usé un sensor bastante mejor, usé el DHT22 y la verdad que yo hago una lectura cada minuto. Lo tengo como 4 o 5 meses y le puse una pila de 3,7 de estas recargables y todavía funciona perfectamente. No he medido cuánta carga le queda, pero funciona perfectamente. Bien, pues ya está el programa terminado. Amigos, amigas, seguiremos viendo nuevos componentes y bueno, pues espero que el curso os esté siendo de utilidad. Si es así, haced clic en me gusta, en este capítulo en concreto, si os ha gustado, bueno, y en todos los que os gusten.
Y como siempre os mando a todos, a todas, un fuerte abrazo desde España y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!